Buenos días. Para mí, he de decir que es un honor presentar y moderar esta mesa. Esta mesa que lleva por título Debates abiertos y agenda cumplida, en la que queremos hacer repaso de lo que el feminismo socialista ha conseguido en España. Cómo las leyes impulsadas por el feminismo, elaboradas y aprobadas durante mandatos socialistas, han cambiado la vida de las mujeres. La lucha contra la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de mujeres y hombres real y efectiva, la paridad, han hecho de la nuestra una sociedad más democrática, como ya se ha expresado anteriormente. Pero también analizaremos los retrocesos que intentan frenar estos avances, los discursos reaccionarios, la desinformación, los ataques a los consensos básicos, y reflexionaremos sobre cómo seguir defendiendo y actualizando la agenda feminista en un momento tan complejo como el que nos está tocando vivir. Y para ello contamos con la presencia de Carmen Romero López, que milita en el PSOE desde 1968. Formó parte de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Enseñanza de UGT durante una década, entre 1977 y 1987. En el 31 Congreso del partido participó activamente en la estrategia para la consecución del 25% de representación para las mujeres. Ha sido diputada socialista en el Congreso por Cádiz durante más de 14 años, entre 1989 y 2004, diputada al Parlamento Europeo entre 2009 y 2014, y desde allí impulsó la colaboración entre los países de las orillas del Mediterráneo, tema en el que trabajaba desde 2001 desde la Fundación Círculo Mediterráneo, de la que fue presidenta. No sé si presentar a las tres y vosotras, y ¿cómo lo hacemos? Sí, ¿no? A continuación intervendrá Matilde Fernández Sanz, militante y dirigente en UGT. Formó parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en 1984 como secretaria de la Mujer, defensora de la incorporación de las mujeres a los puestos de dirección en el sindicato y en el partido. Su trabajo al frente de la Secretaría de la Mujer fue clave para que en 1988 el PSOE aprobara el sistema de cuotas de representación de mujeres en un porcentaje no inferior al 25% para todos los órganos de dirección del partido y en todos sus niveles. Fue ministra de Asuntos Sociales entre 1988 y 1993. Junto a Rosa Conde son las primeras mujeres que formaron parte de un ejecutivo socialista. En el año 2000, ella y Rosa Díez fueron las primeras mujeres que aspiraron a liderar el PSOE. Y también ha sido presidenta del Comité Español de ACNUR. Y Rosa Peris Cervera, actualmente diputada en las Corts Valencianes, que forma parte de la Comisión Ejecutiva del PSPB-PSOE como secretaria de Justicia y Lucha contra la Violencia de Género. Fue diputada en el Congreso entre 2000 y 2004 y directora del Instituto de la Mujer entre 2004 y 2009, participando activamente en los procesos de elaboración de las leyes fundamentales para los derechos de las mujeres españolas, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Tres ponentes de las que no podemos estar más orgullosas y más deseosas de escuchar. En una primera ronda os pido que repaséis las estrategias y dificultades con que afrontasteis estos objetivos que se materializaron en los grandes logros con vuestra imprescindible participación. Y empezará Carmen y Rosa. No, ¿empiezas tú? ¿Empiezas tú? Como queráis. Lógicamente, Carmen. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Marina. Gracias a todas las amigas, compañeras que os habéis desplazado un sábado a Valencia, que venís desde diferentes territorios. Y gracias por querer a FEMES tanto como nosotras la queremos, ¿no? Yo tuve la suerte de ser nombrada directora general en el año 2004. Y aunque soy diputada y me gusta muchísimo el parlamentarismo, tengo que deciros que probablemente la etapa al frente del Instituto de la Mujer fue la etapa más vibrante, más activa, en el que creo que llegamos a hacer muchísimas cosas. No diré eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor,
pero sí creo que fue una etapa muy importante donde hicimos avanzar de manera significativa, ¿no?, lo que nosotras decimos que es la agenda de las mujeres. Fijaros que en apenas 6 o 7 meses teníamos en marcha la Ley Integral contra la violencia de género. No os voy a hablar del contenido de esa ley porque la conocéis todos, pero sí algunas claves que me parecen importantes. La primera es que fue una ley enormemente participada. Una ley en la que participó el movimiento asociativo, las mujeres en la academia, todas intentamos dar lo mejor de nosotras mismas para sacar una buena ley. Y lo cierto es que así es, porque a pesar de sus incumplimientos, 22 años después, no solo está vigente, sino que sigue siendo un referente legislativo en todo el mundo. Hizo algo que fue muy importante, que nos lo decía Celia Amorós. Conceptualizar es politizar. Si conceptualizamos mal, politizaremos peor. Nosotros veníamos de violencia doméstica, de un montón de conceptos que no recogían en esencia lo que nosotras queríamos legislar. Es cierto que hubo mucho debate sobre el nombre, pero no sobre lo que queríamos. Queríamos luchar contra la violencia que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de serlos. Es una ley que salió con unanimidad. Todos los partidos políticos votaron a favor de la ley integral. Quiero recordar que en el 2002 gobernaba José María Aznar con mayoría absoluta. El Partido Socialista llevó un texto parecido que fue derrotado. Yo todavía recuerdo a Micaela en la calle, acompañada de muchas o de algunas de las que estáis hoy aquí, con aquellos triángulos ¿verdad?, maravillosos que ponía "el machismo mata". Y además lo recuerdo con cariño porque Micaela, casi entre lágrimas, era "lo siento, no ha podido ser", pero las organizaciones de mujeres le aplaudían, porque tan importante como el resultado era el camino que habíamos hecho juntas. Lo que no pudo ser en el 2002 fue posible en el año 2004 y además por unanimidad. ¿Tuvo resistencias? Por supuesto que sí. Creo que es la ley a la que más cuestiones de constitucionalidad ha planteado el Poder Judicial. No hubo un cuestionamiento político, hubo un cuestionamiento judicial. Bueno, jurídico también, porque los colegios de abogados, en fin, el mundo jurídico anduvo muy revuelto con la aprobación de esta ley. ¿Os extrañan las declaraciones del juez, magistrado de un juzgado de violencia de género al que ha hecho referencia Pilar, y que por cierto hemos firmado FEMES y las responsables de ese escrito están aquí porque son de FEMES? Nos extraña 200 cuestiones de inconstitucionalidad. Casi sin tiempo de poder desarrollar y aplicar la ley, estábamos metidas en otro proyecto legislativo que era la Ley de Igualdad, que además la aprobamos en el año 2007 y que crea toda una arquitectura institucional para incorporar la igualdad básicamente en el ámbito de la administración, pero en todos los ámbitos. Aquí ya la unanimidad ya falló. Aquí ya hubieron abstenciones y cosas de esas. La Ley de Igualdad tuvo dos grandes oposiciones. La derecha, porque estaba en contra de la paridad y que modificáramos la ley electoral que obligaba a incorporar un porcentaje de mujeres y hombres en las listas electorales. Les parecía que eso atentaba contra la libertad de los partidos políticos de conformar sus listas. Y el otro poder, el económico. El sector empresarial se puso furioso con la Ley de Igualdad porque les obligaba a negociar. Por ahí tengo a Maite y alguna compañera de la UGT. Ni siquiera a acordar. Les obligábamos en las empresas de más de 250 trabajadores la obligación de negociar y ya les parecía una aberración.
Y la tercera, creo que es muy importante, es la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos del año 2010. Aquí ya no hubo calma. Con esta ley, desde el principio que se anunció, la batalla contra ella fue brutal. Contra ella, contra la ministra, contra todas las personas que estaban elaborando aquel proyecto político, ¿no? Tuvo para el equipo que lo elaboró un gran desgaste y ahora entraba otro elemento que no habíamos incorporado. Ahora era el sector ultraconservador y la Iglesia a la cabeza quienes se oponían a la aprobación de esta ley. Por lo tanto, lo que quería deciros en que con tres leyes que son tres hitos importantes que recordamos, que valoramos y que siempre creemos que han servido para transformar la vida de las mujeres, lo que quería deciros es que ninguna, es que lo del sonido. Se va y se viene. Reverbera. Ninguna salió indemne, ninguna ley ha salido indemne de la crítica y de los recursos de inconstitucionalidad. De hecho, las tres terminaron en el Tribunal Constitucional. Ahora, cuando hablamos de la oposición que tenemos, que es muy brutal, quiero decirte que la oposición, lo decía Pilar, la hemos tenido siempre. No sé cómo voy de tiempo. No he mirado el tiempo, bueno, pero permitirme Pero compartir creo que con vosotras algunas claves de por qué en esa etapa conseguimos algunas cosas, que me parece importante. La primera es decirnos a nosotras mismas que no somos principio ni final de nada. Hay veces que nos encontramos con personas que creen que con ellas nace todo, o quienes puedan pensar que con ellas acaba todo. Pues yo creo que es muy importante esta idea y que simplemente somos un eslabón poderoso, pero un eslabón de una cadena unida por el cordón umbilical del feminismo. La segunda cosa que me parece muy importante es que hay que ser capaces de llegar a acuerdos más allá de nuestro espacio de confort. Si solo nosotras con nosotras mismas creemos que podemos cambiar el mundo, estamos equivocadas. Hay que abrir el espacio, hay que sumar a otras personas que no piensan el 100% como nosotras, pero que tenemos un piso mínimo de coincidencia. La tercera cosa que quería deciros, ya ha dicho Pilar Bernabé, que ya ha hablado de la tríada: academia, movimientos sociales y política. Creo que esa tríada hoy hay que volverla a reconstruir. Y no sé en el resto de universidades, tengo aquí alguna compañera de la Universidad de Valencia. Echo en falta el impulso de la Universidad de Valencia en materia de igualdad. Si la universidad no tira, si no generáis conocimiento y teoría política o teoría feminista, nos dejáis desnudas al resto que queremos desarrollar la agenda, ¿no? En cuarto lugar, y acabo, creo que es muy importante la voluntad política y los recursos económicos, porque hacer leyes y no dotarlas de dinero, pues lo único que genera es frustración. Así que es muy importante que seamos exigentes en la propuesta política, pero que vaya acompañada. Y por último os diré, Marcela Lagarde dice que el feminismo es internacionalista, pero sobre todo es insistencialista, que me parece fantástico. Aquí diríamos que somos un poco tocanarices, que también vale. La pregunta que nos tenemos que hacer es qué grado de malestar estamos dispuestas a hacer. Si nos conformamos, nadie nos dirá nada. Si seguimos defendiendo y por lo tanto reivindicando, pues ya sabéis lo que pasa.
que nos preguntan ¿qué es lo que queréis? ¿Qué más queréis? Solo la mitad de todo. Gracias. Como antes hemos oído dos intervenciones, a Kitty y a la delegada y a Pilar, a ver si aquí no se acopla y no cambia tanto los tonos de voz, si les parece. Bueno, yo creo que tenía que haber empezado la más veterana con aquellos tiempos de la transición y primeros años de democracia, porque por el proceso evolutivo que yo quiero que tengamos en cuenta y presente. Porque hablar de lo que hemos ido construyendo, pues nos tenemos que ir al principio de la democracia y tenemos que ir a la transición. Y entonces tenemos que hablar del contexto. Y yo quiero recordar, porque lo hemos escrito las mujeres en las organizaciones sindicales, políticas y organizaciones feministas, nuestro contexto es que salíamos de una dictadura, muy bueno para recordar cuando escuchemos ahora a nuestras compañeras de otras partes del mundo, salíamos de una dictadura y en nuestro país existía tres grandes problemas. Uno, grandes desigualdades sociales. No había Estado de Derecho, no había Estado del Bienestar, la sociedad era muy poco justa, la riqueza estaba muy mal distribuida y el empleo estaba también muy mal redistribuido, ¿no? El gasto social tenía una concepción dirigida, pensad en aquella seguridad social, dirigida al hombre trabajador, que era la cabeza de la familia, y así se había ido desarrollando. Un campo en el que las mujeres nos tuvimos que meter para transformarlo. Después había un déficit democrático, y un déficit democrático implicaba una sociedad autoritaria todavía. Yo algunas veces recuerdo, por hacerle un poco de crítica, porque en aquel momento era totalmente positiva en ese planteamiento, cuando decíamos los partidos de izquierdas responden, intento ser solidaria con otros planteamientos políticos que hay en la sala, los partidos de izquierdas somos como la sociedad española. Pues si somos como la sociedad española, nuestras organizaciones también tenían un poco de autoritarismo, es decir, pocas personas tomaban la decisión por todos, eran patriarcales, como era la sociedad, estábamos bajo el dominio, el poder de los hombres, eran unas sociedades donde los roles de los hombres y de las mujeres estaban perfectamente separados y distanciados, había una gran invisibilidad de mujeres y estaba la sociedad llena de obstáculos para un proyecto emancipador de las mujeres, entre otras cosas, porque no había órganos de expresión democrática. Eso es los mimbres con el que teníamos que, hombres y mujeres demócratas, empezar a construir una sociedad de igualdad, y donde los hombres trabajaban uno y las mujeres trabajábamos dos, porque trabajábamos como demócratas y trabajábamos como feministas en los campos en los que estuviéramos. Bueno, ¿por qué he recordado esto? Porque a mí me gusta, lo llevo diciendo un poco y algunas amigas me vais a decir, te repites, Matilde, pero realmente o vamos a la escuela de Frankfurt con el triple reconocimiento o vamos a nuestras filósofas, las hemos citado aquí, dos o tres, donde hablaban avanzar una sociedad de igualdad y avanzar una sociedad de valores implica un triple reconocimiento. El reconocimiento de las personas, el reconocimiento social y el reconocimiento legal. Pues tuvimos que trabajar de esa manera. Incluso después de hacer y caminar en esa dirección, acabábamos sentándonos con otras feministas que no estaban en nuestras organizaciones, con las mujeres de la academia, con las feministas de la academia, se decían, espérate, esto se etiqueta así. Esto que hemos estado trabajando está en estas carpetas y en estos posicionamientos. Entonces, dejadme deciros solo una cosa del reconocimiento de las personas. Cuando teníamos unas mujeres
Y ahí he traído yo para recordar las primeras revistas donde decíamos qué mujeres eran diputadas, les poníamos el nombre, porque yo iba a Asturias y nadie sabía quién era Asunción Croañas. No, yo voy a ver. Pero era una líder vuestra de esta comunidad, que no sabéis con qué responsabilidad. Salía del Parlamento y se iba a las reuniones de Ferraz, de las Secretarías de la Mujer, para traerse aquí toda la información, por poner un ejemplo, ¿no? Pero no la conocían fuera de su territorio, porque siempre había alguien que se encargaba de que no se conociera los espacios que ya ocupaban las mujeres. Y teníamos que hacer revistas con los nombres de las mujeres en el Congreso, en el Senado, además de los porcentajes para seguir avanzando en los cargos. Ha hablado una delegada del Gobierno. En los años 80, en este país, con mucho esfuerzo conseguimos que hubiera 2 gobernadoras civiles, que entonces era como se llamaban. Y así puedo poner muchos ejemplos, pero os dejo la idea cómo era cuando conseguíamos que una mujer ocupara un puesto de responsabilidad, cómo el esfuerzo era porque tuviera importancia y valor y reconocimiento esa mujer, reconocimiento personal. Lo podemos hablar en otras facetas. Después era crear estructuras democráticas, porque aquí se ha dicho, no hay socialismo sin feminismo, pero no hay socialismo sin democracia. Y el feminismo lo tiene muy mal para trabajar en dictaduras. El feminismo necesita también de la democracia. Bueno, entonces el tema fue crear estructuras. Y la forma de haceroslo agradable fue pensar en lo siguiente. Bueno, cuando llegó el Partido Socialista a gobernar, lo que había hecho por UCD era una subdirección general de la mujer. Y hubo una norma en el año 83 de creación del Instituto de la Mujer. Para que las que no seáis funcionarias y no os habéis metido en la universidad, tela marinera la diferencia de una subdirección general a un organismo autónomo con presupuesto propio, con capacidad normativa, como fue el Instituto de la Mujer, que según ese decreto, está por ahí en un documento escrito, tenía 12 mandatos. Y ese organismo autónomo, con un consejo rector, como se dice ahora, con políticas transversales, teniendo representantes de todos los ministerios para impulsar una coordinación de igualdad y la lluvia fina para avanzar en la superación de todos esos obstáculos, fue decisivo. Ahí, dejadme decir, reconocimiento personal, Carlota Bustelo fue una maravilla, una maravilla. Y además ya sabéis que tenía esa doble reacción, que era una militante de un partido político y era a la vez, venía del movimiento de mujeres democráticas y bueno, pues establecía constantemente conexiones y alianzas. Después, su heredera fue Carmen Martínez Ten, que la tenéis aquí en segunda fila, y que le tocó seguir impulsando y todo su equipo, porque el Instituto de la Mujer estaba lleno de funcionarias feministas que se cambiaban incluso a veces por no subir nivel, pero el tema era estar trabajando. En aquella época era militar de una manera tremenda. Bueno, pues entonces fue esa estructura. Si en honor a mis amigas y compañeras de UGT, en UGT no había nada. Y trabajando las feministas en la UGT, pues cogimos la información de qué estaban haciendo los sindicatos en toda Europa. Yo tengo una publicación en la revista de la CIOSL y en el propio sindicato, y dijimos, bueno, pues están los países divididos entre Departamento de la Mujer y Secretaría de Igualdad, y entonces aquí los hombres querían más el departamento y fuimos a un congreso a sacar adelante el departamento. Y ese departamento se puso en marcha desde arriba, intentando llegar hasta abajo, con un equipo que estaba formado por Elena Arnedo,
Todas pensáis que Elena estaba solo en el ámbito político y en el ámbito del centro de salud. No, Elena era una señora militante también en uno de los sindicatos de clase de este país. Estaba Rosana Sausol, que era del sector de Federación de Servicios Públicos, Pepa Pardo de la Química, Luisa Amieva de la Construcción, Pilar Mármol de la Química, Carmen Muriana del Metal. Ese fue un equipo de personas. Fijaros, en aquellos tiempos había 13 federaciones de industria, en la mayoría, 11, 13 de los dos sindicatos de clase. Y fue química, una persona del sector público, una de construcción ya no tal, que se puso en marcha el departamento, que acabó en otro congreso posterior en una Secretaría de Igualdad y en una Secretaría para la Mujer. Ahora, en la Confederación de la UGT, están presionando a las mujeres feministas de la UGT que quieren que se empodere mucho más la Secretaría de la Mujer y avance con que se vuelva un departamento. Estemos atentas para ser solidarias con las mujeres. Bueno, os voy a poner el ejemplo del Partido Socialista. El Partido Socialista, y os vais a reír, pero os adelanto la moraleja. De congreso en congreso acababan cambiando los nombres. Y tú decías, qué forma de invisibilizar, ¿no? Entonces eran grupos femeninos, después círculos femeninos, ya círculos femeninos en el exterior para las mujeres del exilio, mujer y socialismo, Comisión de la Mujer y el Socialismo, Grupo Federal de Mujer y Socialismo. Y yo fui la primera secretaria ejecutiva de Participación de la Mujer, año 84. Secretaria ejecutiva quería decir vocal. Y quería decir que tú no estabas en el Sanedrín donde estaban las grandes áreas, el general, el de organización, el internacional y tal. Bueno, pero 4 años después, con el trabajo de todas las secretarias ejecutivas de toda España y con los deberes que nos poníamos casi reunión mensual, ¿qué hacemos? ¿Qué, por aquí, por acá, por acá? ¿Cómo sacamos adelante? ¿Cómo apoyamos al Instituto de la Mujer para que...? Bueno, desde ese trabajo de organización política conseguimos la cuota y conseguimos pasar a Secretaría de Área. Pero todo este liaison de siglas tiene a una Kika Muñoz, las más veteranos os acordáis, Agustina de Andrés, Maite Gallego, Carlota Bustelo, Elena Arnedo, Elga Soto, Pilar Llopis, que fueron las que formaban el núcleo fundamental de ese equipo. Y desde luego, lo has dicho, era mediados de los 80, era el 88, cuando entran 2 mujeres, empezamos a gobernar en el 82, en el 88, Rosa Conde y yo, pero en la misma dirección del Partido Socialista, con el peso que tenía en la sociedad española, pues era Carmen García Bloise, Elena Flores y yo. Ellas eran ejecutivas de área y yo vocalía. Bueno, de estructuras para la democracia, dejadme deciros otra cosa más. Creamos la Federación de Mujeres Progresistas en el año 87. Incluso he traído ahí papeles pensando en Yolanda. ¿Y cómo se hizo? Pues se hizo con 10 promotoras que nombramos entre las secretarias de Igualdad, que eran Cristina Alberdi, Ana Vallezbó, Carmen García Matrán, Lucía García Páramo, Celia Gómez, Carmen Martínez Ten, Paca Sauquillo, José Favera y Mirenchu Zabalegui, y Lolilla Sánchez. 10 mujeres de diferentes territorios y en diferentes áreas, promotoras, con 21 organizaciones sociales, de aquí las donas democráticas, con 21 organizaciones de la sociedad que se fue a visitar para crear una nueva voz, además de la voz de las mujeres en los sindicatos, la voz de las mujeres en los partidos políticos, es decir, artículo 6 y artículo 7 de la Constitución, sino también la voz de las organizaciones sociales. Y luego esto terminaría pues con 2 herramientas muy importantes, el 0,5 del IRPF, que por primera vez había recursos importantes para fortalecer el tejido asociativo de las mujeres, y la cuota del 25 que habla Carmen.
Entonces, organizaciones para la democracia, reconocimiento individual, personal, reconocimiento social, que dejadme deciros, vivimos tiempos de tanto intento de cambio y de caos que el reconocimiento social es muy importante, porque es el trabajo desarrollando acciones positivas, haciendo lo de la lluvia fina, ir calando en todos los campos, en todas las áreas, los 4 planes de igualdad que las mujeres progresistas convencimos a gobiernos diferentes, con presidentes diferentes, para sacar adelante, fue ir transformando montones produciendo montones de cambios en todos los campos y las áreas de la sociedad. Y si eso en otro momento podré decir, pero lo que sí diré es que cuando están en los otros papeles y en los papeles del instituto, en las memorias del instituto, que en eso se ha trabajado siempre muy bien, todo lo que se ha hecho todos esos años está bien recogido para cualquier historiador, para cualquiera historiadora, pero fuimos el 6º país de Europa con planes integrales para nuestras sociedades, ¿no? Estaba Dinamarca, estaba Austria, bueno, por ahí lo tengo escrito. Yo os puedo decir en ese componente de reconocimiento social. Y entonces, por último, termino diciéndoos el reconocimiento, y así lo enlazo con la intervención de Rosa, el reconocimiento legal. Mirad, fueron tiempos donde el Parlamento, el Congreso y el Senado trabajaron como locos. Nuestras mujeres, nuestro porcentaje de 8% de senadoras y de 12% de diputadas trabajaron como locas. ¿Como locas para qué? Para, cogiendo el artículo 14 de la Constitución y el resto de los artículos que son decisivos para avanzar en la igualdad, revisar todas las leyes, el Código Civil, el Estatuto del Trabajador, el Código Penal, la ley administrativa, todo. Eso fue un trabajo parlamentario ímprobo. Pero además, desde el Instituto de la Mujer y desde el movimiento feminista, se hicieron esfuerzos por cambiar montones de normas. Y voy a citaros algunas, que ya fue iniciativa de las mujeres, que se llevaba hecha, amasada perfectamente casi para llevarlo a registrar y ponerle el sello. Por ejemplo, la incorporación de las mujeres en los ejércitos y en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Imaginaros todo lo que dio decir eso. La igualdad salarial en igual trabajo o en trabajo de igual valor, que era como entonces se decía, la penalización de la discriminación en el trabajo. Eso dio para hacer un montón de trabajo avanzando en la igualdad. Las pensiones no contributivas, que eran para esas mujeres que habían trabajado pero nadie había cotizado por ellas. La tipificación de los delitos de violación y agresión sexual como delitos contra la libertad sexual y la tipificación del delito de acoso sexual, que ahora, si lo leemos con respecto a cómo ha ido evolucionando, nos damos cuenta de cómo hemos ido conquistando nosotros pasos en la sociedad por cómo ha ido cambiando y mejorando. La despenalización de la interrupción del embarazo en los 3 supuestos. La regulación de las relaciones laborales del servicio del hogar familiar. Fijaros todavía todo lo que queda por hacer, pero las sanciones en la publicidad cuando van contra la dignidad de la mujer, la ampliación del permiso de maternidad a 16 semanas en aquel tiempo y el posible disfrute de los padres de 4 semanas. Y ahí aparecía toda la campaña. Pero ¿cómo se va a meter usted en esto? Que se quede todas las semanas la mujer. ¿Cómo va a ir un hombre? ¿Cómo va a pedir un permiso de paternidad? Que me acuerdo que nuestras hermanas suecas nos decían, en el sector público no hemos tenido ningún problema por compartir el periodo, la conciliación, ¿no? La corresponsabilidad, me gusta decir a mí, la corresponsabilidad. Dice, pero tú vete al sector privado y las peleas que todavía tenemos para que en el sector privado los hombres... Me acuerdo que una vez estaba yo en Suecia con la sección sindical de la Volvo, que entonces era toda la Volvo, coches y tractores era sueco. Ahora una parte es americano y la otra parte sigue siendo sueco, y entonces la gente de la sección sindical de la Volvo dice,
es que a los hombres les dicen, ¿quiere usted tener puestos directivos? Pues no haga las tonterías de coger el permiso de paternidad. Eso los suecos, fijaros lo que decían en este país. La regulación de la excedencia por el cuidado de hijos, la baja de maternidad independiente a la ILT y la prestación al 100% de la base reguladora, la reserva del puesto de trabajo durante un año, la tipificación del delito de impago de pensiones, la no discriminación en el sistema educativo. Esto que os he dicho, todo fue liderado desde las mujeres, hablando con el Instituto de la Mujer y llevándolo a los propios grupos parlamentarios. Fijaros, del 28 cumplimos 50 años. A mí la Carta Magna me sigue pareciendo maravillosa para seguir sacando contenido de ahí. ¿Qué os parece? Lo dejo ahí para que lo pensemos. ¿Qué os parece si CEMES prepara un documento de lo que ha sido para las mujeres los 50 años de desarrollo de la Constitución española? Y lo presentamos para todo lo que haya y que pensemos que tenemos que seguir haciendo. Bueno, yo soy de aquellas, en esto tal vez por mis primeros años de sindicalista, soy de aquellas que pienso que el reconocimiento legal es muy importante, pero el reconocimiento social en una sociedad, el reconocimiento de los hombres y mujeres en igualdad es una tarea tan transversal, tan poliédrica, tan importante que no la debemos de abandonar. Y cuando hay esos populismos como tenemos ahora, este intento de marcha atrás y tal, no pensemos solo en cambios de leyes, porque sinceramente creo, este es un mensaje para reflexionar, sinceramente creo que hay un número no muy largo de textos legales que tenemos que pelear, pero sobre todo hay un objetivo de cambio de mentalidades todavía y de penetración con ese reconocimiento social a través de planes de igualdad, a través de acciones que es francamente muy importante. Bueno, dicho todo esto, dejadme, no porque sea optimista, sino porque creo que es real, soy muy objetiva en esto. Este país lo han cambiado las mujeres. Este país lo ha hecho más demócrata las mujeres. Este país lo han hecho más igualitario las mujeres. Nos queda mucho por hacer, pero sinceramente creo que la hoja de ruta la tenemos muy clara y CEMES lo lidera. Estamos muy pasadas de tiempo, Estamos muy pasadas de tiempo, pero bueno, digo por la segunda ronda. Bueno, preferimos aquí. Telegráfica. Gracias. Después de esta magnífica exposición que ha hecho Matilde, lo primero que quiero es dar las gracias, claro, por esta invitación. Creo que es la primera vez que coincidimos aquí en un acto, Matilde y yo. Bueno, pues es una ocasión única, porque no ha sido nunca así, no nos hemos visto nunca unidas en un acto que refleja un poco pues toda esa historia que hemos hecho juntas desde hace ya mucho tiempo. Y yo quiero recordar cuando nos veíamos en la calle Alonso Cano, donde teníamos los despachos de ella de químicas y nosotros de FETE, de UGT, y empezábamos a hablar de qué íbamos a hacer en el futuro, sobre todo con el tema que más nos preocupaba, que era qué íbamos a hacer las mujeres dentro de la UGT y dentro del partido. Mi aportación, por tanto, hoy es mi experiencia personal, claro, porque creo que es lo que más queréis escuchar.
porque esa explicación que ha hecho Matilde ya es irrecuperable. Conviene hacer un libro sobre eso, porque efectivamente ese va a ser el legado que dejemos, todo lo que hemos podido hacer gracias a esta conjunción que hemos hecho de fuerzas, porque al final ese ha sido el gran éxito. ¿Cómo llegamos a esto? Pues en ese despachito de la calle Alonso Cano, donde coincidíamos, se daban varias circunstancias. Estábamos trabajando en un sindicato y dentro de todas nuestras conversaciones estaba cómo era posible que hubiéramos llegado a esa situación después de la historia que habíamos vivido, porque ambas la conocíamos. Veníamos de un partido socialista, entonces Carmen García Bloise nos hablaba de que había conseguido en el Partido Socialista del exterior, donde ella, claro, emigrante, exiliada, donde ella trabajaba, había conseguido la Secretaría de Igualdad. Y yo vengo de una generación donde yo no tenía ningún referente de lucha de las mujeres, porque mi formación, yo estuve en un colegio de monjas, no había, en mi casa era una casa conservadora, no había libros, por supuesto, no hablaba nunca, todo lo más que había era la generación del 98, no había muchos libros más, nada ni de literatura de mujeres, por supuesto. Bueno, sí, la Puerta Bazán, sí, pero bueno, eran los pafos de Ulloa, no se hablaba tampoco de los artículos suyos tan interesantes en las revistas. Pero, por lo tanto, era cuando en la dictadura estábamos trabajando codo a codo, porque repartíamos panfletos, estábamos con las multicopias aquellas, las manifestaciones, y nos considerábamos iguales. Entonces, claro, no teníamos... Para nosotros la Secretaría de Igualdad, entonces, cuando Carmen García Bloise presumía de que había conseguido la Secretaría de Igualdad en el Partido Socialista en el exterior, a mí eso me sonaba a la sección femenina, que no puede ser, pero si somos iguales. Furiosamente en contra de la Secretaría de Igualdad. Por eso ahora, cuando hay muchas jóvenes que a veces dicen eso, yo las comprendo, porque estaba en esas mismas circunstancias, en contra furiosamente de la Secretaría. Somos iguales, pero ¿por qué una Secretaría de Igualdad? Y claro, cuando coincido en la calle Alonso Cano con Matilde, y cuando ella es secretaria de Igualdad, claro, empezamos a pensar, bueno, vamos a ver, en la legislatura constituyente había solo 10 mujeres socialistas y en total eran 27. Gobierno Suárez, ninguna mujer. Gobierno Calvo Sotelo, ninguna mujer. Primer gobierno socialista, ninguna mujer. Esto no puede ser. Entonces, es que realmente lo de la Secretaría de Igualdad tiene un sentido. Pues hay que darle la vuelta a la cuestión, la Secretaría de Igualdad. Y cuando ella está de Secretaría de Igualdad, empezamos a hablar de que en estas yo hago un viaje a Suecia. De consorte, claro. Era una campaña electoral de Olof Palme. Y los suecos hacen campañas electorales muy pequeñas, no son mítines masivos, eran mítines en pequeñas plazas. Y iba con Olof Palme, iba su jefe de gabinete, que era Pierre Schori, que no sé si vivirá todavía, y iba con un carrito de bebé al mítin. Y yo, cuando vi al Pierre Schori con el carrito de bebé, pensé, digo, ¿y dónde está su madre? Y me dijo Pierre Schori, en el Parlamento. Y yo me quedé aturdida, sí, sin saber responder, y digo, ¿y eso cómo se hace? Y ya, pues sí, pues con la cuota. Digo, pues sí.
las nórdicas eran un modelo, porque realmente tenían una participación en el Parlamento que ni por el forro la habíamos visto nosotros. Entonces ya pues, después de esa experiencia personal, yo hablé con Matilde y claro que ella ya venía trabajando en eso. Digo, Matilde, hay que impulsar eso, y esa es la pequeña historia mía personal de esa pelea que dimos por el 25%, que era se procurará. Y al final de las listas, al final. Con lo cual era un mínimo paso. Estamos hablando del 88, el 31 Congreso. Mínimo paso. Pero bueno, era empezar. Hasta que ya, claro, nos poníamos en la antesala donde estaba la comisión de listas. Y ya empezábamos a leerle la cartilla a todos los que venían a presentar sus propuestas para las listas electorales. Las razones que daban no las voy a repetir porque algunas eran inauditas, pero claro, después toda la batalla, porque bueno, Matilde no lo ha explicado, pero esos son el pequeño paso, que son mínimos, pero al final es lo que te posibilita después esa armazón de ese legado que ella ha explicado tan maravillosamente. Porque después decían, bueno, pero es que cuando pretendíamos subir al principio de las listas, no, pero es que claro, eso depende del nivel de afiliación. Pues si no tenéis nada más que un 10% de afiliación, ¿cómo vais a querer? Pues a ver, entonces agrupación por agrupación, a ver cómo ampliamos el nivel, una campaña para ampliar el nivel de afiliación de las mujeres, porque si no, no podríamos. Y ahí sí hicimos agrupación por agrupación, a ver cómo intentábamos ir ampliando para que pudiéramos tener más porcentaje que superara no solamente el 25%, sino la capacidad de incluir las listas, de incluirlas en puestos superiores y ampliarlas. Entonces vino la hermosa coincidencia para las mujeres, porque como ahora no funcionan las Naciones Unidas, pero a nosotros nos funcionaron, porque vino la Cumbre de Pekín en 1995. Y eso nos ayudó para la democracia paritaria, porque en la Cumbre de Pekín se defendieron los derechos humanos de las mujeres, los derechos políticos, en fin, y todas las que fueron allí, nuestra ministra entonces era Cristina Alberdi, defendieron la democracia paritaria, y eso nos ayudó cuando llegaron a que en el 34 Congreso, en el año 97, incluyéramos la democracia paritaria. Es esa pequeña historia de esos años que después dieron como resultado el que, y yo ya entonces, justo ese año ya fue cuando dejé de ser diputada, pero las primeras leyes del gobierno Zapatero, primero fue la ley de violencia, las medidas contra la violencia, y la siguiente ley fue la ley de igualdad que tan maravillosamente ha explicado Rosa Peris. Y yo creo que realmente la transición de las mujeres no llegó hasta el 2007, que fue la ley de igualdad. En ese momento fue cuando de verdad las mujeres empezamos a ser protagonistas, empezamos a poder hablar más o menos en situación de igualdad. Es decir, que nuestra transición no fue en el 77 a las primeras elecciones, ahí no llegó hasta el 2007, es decir, casi 30 años después, ¿no? Siempre nos ha pasado igual. El sufragio masculino en España fue en el 90, y hasta que llegó el femenino en el 31 fueron pues casi 40 años. En otros países también. Es decir, que la distancia siempre ha sido muy grande, desde que los hombres consiguen una victoria hasta que las mujeres después nos añadimos. Y quiero hacer una referencia histórica porque nos interesa saber de dónde venimos, cómo era nuestro partido cuando nació. Las primeras agrupaciones, que no se llamaban agrupaciones de mujeres, porque como dice también Matilde, los nombres también han ido cambiando y los nombres marcan. Eran costureras, bordadoras, pero eran agrupaciones femeninas. Y para que fueran agrupaciones mixtas,
ya se había muerto Pablo Iglesias, fue en el año 27, es decir, pasaron desde que se fundó el partido hasta el año 27, pues casi otros 40 años, bueno, muchos años. Es decir, que ha costado todo mucho, hasta que llegó el voto, que yo quiero repetir aquí, la posición nuestra con respecto al voto de la mujer, al sufragio, que Clara Campoamor, si no hubiera tenido el voto socialista, como he dicho muchas veces, se hubiera quedado con la brocha colgando y le quitan la escalera. Porque su partido, el Partido Radical, que era el partido de Lerroux, ni tenía votos suficientes ni la votó. Porque además ella después escribió el libro famoso donde lamentaba lo que le había ocurrido. Es decir, ha sido toda una lucha de muy antigua, pero al final, cuando cuenta Matilde lo que ha sido nuestro legado en estos años, y es verdad, es que vas a Europa y es verdad que nos admiran. Cuando yo era eurodiputada, fui ponente de la Directiva de la Trata. En esa directiva, el único país donde existía la penalización del cliente era Suecia. Ningún otro país europeo. Nosotros ahora hablamos de abolicionismo, pero tenemos que tenerlo también en cuenta. Quiero decir que esto va a ser una pelea lenta, va a ser una pelea difícil, pero interesa tener muy claro de dónde venimos y a dónde queremos ir, porque de esa manera iremos poco a poco ganando espacios de libertad, que al final ha sido ese también el mecanismo que hemos seguido desde el principio, es ganar espacios de libertad. Y claro, cuando mira uno ahora el futuro, pues es evidente que en un partido que es democrático y donde tenemos que contar con la complicidad de los hombres, porque si no contamos con la complicidad de los hombres, no llegaremos adelante. Es verdad que esa complicidad, como al principio, a veces es un poco a trancas y barrancas, pero lo que importa es que quizá ellos no van a liderar, como es natural, ninguna de las posiciones que nosotros defendamos, pero tenerlos en cierto modo de cómplices porque se sienten demócratas y creen que este movimiento que nosotros ahora estamos defendiendo y que va a ir en la línea del abolicionismo, tiene su nacimiento, y ellos lo saben, en esas mujeres que se reunieron en esa iglesia metodista de Seneca Falls y que eran las esposas de los antiesclavistas, es decir, que eran mujeres que habían comprendido que si los hombres luchaban contra la esclavitud eran ellas también, esa tiranía que se sentía no solo en la sociedad, sino también en la familia, y que defendió después Pablo Iglesias cuando decía el hombre no debe ser tirano en la empresa, déspota en la empresa y tirano en la familia. Es decir, ya esa idea la recogía Pablo Iglesias y es lógico que la recojan ahora nuestros compañeros, porque si no es así, no serían socialistas. Ahora bien, esa es una pelea en el futuro a abordar se nos está poniendo muy difícil. El 94% dicen de la IA hoy día es pornografía. Si eso es cierto, el futuro es muy duro y va a ser muy difícil. Como tenemos un segundo turno, yo prefería explicar, porque aquí tenemos un problema gordo entre nosotros con respecto a lo que son ahora las chicas jóvenes y lo que están pidiendo, porque ese tema también lo tenemos que abordar y va a ser un tema decisivo para el futuro. Tenemos muy poco tiempo. No. A ver, teníamos prevista... Cojo el micrófono, me levanto.
pierdo esto. Sí, casi. ¿Sí? ¿A mí se me oye bien? Vale. Teníamos prevista una segunda ronda, vamos muy mal de tiempo y voy a pedir a las ponentes. Que 70 soles en el... ¿A 70 soles? ¿No fa falta? ¿No? Perfecto. Ah, muy bien. Pues eso. Se le ha olvidado que lleva micro instalado. No, si es que no funcionaba, por eso me han dado este. Esta segunda ronda lo que esperamos son vuestras reflexiones respecto de estas amenazas, trampas y riesgos y oportunidades que enfrentamos. Y qué estrategias nos pueden guiar para sortearlos desde vuestra experiencia, que evidentemente sirve. Yo me he quedado con esta referencia al espejismo de la igualdad, ¿no? que creo que es una conceptualización muy necesaria también ahora y que las feministas la llevamos de alguna manera en nuestro ADN, ¿no? Pues eso, para seguir y continuar avanzando hacia aquella perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros, la definición que Harriet y John Stuart Mill que recoge nuestra ley de igualdad. Y si queréis, vuelve Rosa Peris, yo te pediría que fueses muy breve, apenas un apunte. Si puedes con el micrófono, porque antes se te oía muy mal. Voy a intentarlo a ver si ahora lo conseguimos, que estamos arrancando. Mira, a mí me parece fantástico lo que han dicho mis compañeras de mesa, porque me ha venido a la cabeza algo que decía nuestra presidenta Amelia, y es que cuando nosotras empezamos en España a avanzar en el ámbito de la igualdad, nosotras estábamos en la Edad Media en comparación con las europeas. Y esa idea, ¿verdad, Carmen?, de que ahora estamos disputando el mismo espacio de conquistas que las mujeres en el conjunto de Europa y hasta incluso con algunos indicadores mejores para nosotras, habla bien de vosotras y habla bien del trabajo inmenso que hemos hecho en este país para pasar de la Edad Media a la modernidad. ¿Lo hemos conseguido todo? Es evidente que no, quedan muchas cosas por hacer, pero nunca antes hemos disfrutado de este nivel de igualdad, aunque no es la igualdad real. Entre las cosas que nos quedan hacer telegráficamente, porque se nos va el tiempo, pero seguro que lo avanzamos, Alicia Millares suele decir que en los últimos tiempos andamos así un poco como que no avanzamos en la agenda. Es cierto que estamos en una etapa de resistencia, de intentar consolidar lo que hemos conquistado, porque hay riesgo de retroceso. Pero si nos instalamos permanentemente en la resistencia, estamos renunciando a avanzar. Y nosotras necesitamos avanzar porque hay una parte de la agenda que está incumplida. Entonces estamos como pidiéndonos un triple salto mortal, y es resistir y evitar que destrocen lo que hemos conseguido y no renunciar a seguir avanzando. Yo creo, para mí, hay 3 elementos que me parecen fundamentales. La educación sexual no ha entrado en los centros escolares de nuestro país, es increíble. Debe ser una asignatura obligatoria como lo es en la mayoría de los países. Y no vale solo con prohibir el acceso a la pornografía, que eso hay que hacerlo, es que hay que educar en igualdad y hay que meter la educación sexual en los centros escolares. Llevamos 1000 años en este partido y en los gobiernos hablando de coeducación, hablando de educación sexual, pero no sé lo que nos pasa con este tema, que siempre se queda para la otra. Otro tema que se nos queda permanentemente para la otra tiene que ver con la corresponsabilidad. Hay una generación de mujeres ahora que tienen entre 30 y 40 años que siguen viviendo con enorme dificultad poder desarrollarse profesionalmente, poder conformar una familia y tener un poquito de tiempo propio. Y por lo tanto, en esta sociedad avanzada, moderna del siglo XXI, bien asentados todos los poderes del Estado, tenemos que ir ya hacia una ley que regule o que establezca
todas las medidas hacia la corresponsabilidad. No valen ya solo reformas pequeñas, hay que hacer una reforma en profundidad que permita a las mujeres desarrollar su sueño. Y el otro, evidentemente, se ha hablado y se hablará. Nosotras nacimos para decir que la abolición es una aberración y que atenta contra que la prostitución es una aberración y que atenta contra los derechos de las mujeres. Y aunque nos quedemos solas, seguiremos defendiendo que la prostitución hay que abolirla. Gracias. Muy bien, Rosa. Voy a presumir de una cosa, que a lo mejor no sabe. Ya sabéis que cuando se hacía la mili había una figura en los varones que se llamaban los gastadores. Y esos eran los chicos altos que iban delante. Bueno, pues nosotras somos gastadoras. Nosotras tenemos que seguir haciendo organizaciones potentes y poderosas, yendo por delante para producir los pactos con los hombres, los pactos con las instituciones, los pactos antes con nosotras mismas, teniendo un planteamiento lo más abierto posible, ¿no? De poder pactar hasta con adversarias, aunque sea programa de mínimos, ¿eh? Bueno, esto me parece fundamental. Fundamental es no abandonar las estructuras que hemos creado y que son estructuras eficaces para seguir caminando. Esto es importantísimo. Importantísimo el apoyo mutuo, por decirlo de una manera, el pacto de mujeres. Y importantísimo decirle a las mujeres que están ahora con responsabilidades políticas que el 50%, el espacio a un 50% que tienen en parlamentos, en senados, en congresos, en cualquier tipo de institución, es algo colectivo, no es individual. Porque si es individual, se lo comen con patatas fritas cada una de ellas. Y tiene que ser colectivo para que sea un proyecto que sirva para avanzar en nuestros objetivos. Y tenemos que seguir haciendo un programa de mínimos y un programa de máximos, como tienen casi todas las grandes organizaciones que se plantean un camino de corredores de fondo. Y no debemos nunca de olvidar, pienso en las que vamos a escuchar a continuación, que nuestra tarea es internacionalista y que cada paso que nosotros conquistamos lo tenemos que poner a disposición de las demás. Por explicaros un poco la situación tal y como la estamos viendo ahora en la gente joven, cuando las chicas y ellos también dicen, bueno, esta democracia que nos ha dado a nosotros, sobre todo porque encuentran todas las dificultades que tienen ya, porque, bueno, pues, pese a que nosotros hemos luchado mucho porque tuvieran lo que es más importante para tener la independencia, que es la autonomía económica, y claro, pues que no tienen vivienda, en fin, todos esos problemas que está viviendo la gente joven. Creo que es importante hablar con ellos y hablar con ellas para ver que en realidad lo que nosotros hicimos fue una especie de arquitectura política, pero la cultura de 20 siglos no se resuelve por mucho que queramos nosotros ser radicales y por mucho que podamos poner nuestro esfuerzo y nuestro impulso, toma mucho tiempo. Y ese tiempo, que ahora además se complica por todo este espectáculo que estamos viendo con la IA, con las nuevas tecnologías, con los nuevos multimillonarios, con lo que no sabemos, ese futuro tan incierto, con ellas y con ellos, yo creo que hay que seguir trabajando mucho para que, sobre todo, tengan una estrategia, porque el problema para ellas, que se quejan individualmente o dicen, sí, pero nosotros nos juntamos, sí, se juntan, pero no tienen una estrategia. Entonces, necesitan una estrategia ahora ellas para ver cómo abordan sus nuevos problemas. Y nosotras, pues, somos todas de una generación, pero
ese diálogo lo necesitamos con ellas. Tenemos que hacer un diálogo para que ellas sean las que pongan sobre la mesa cuáles son las dificultades. Es verdad que nosotros podemos hablar de educación sexual, de incrementar más el trabajo con los profesores, con la propia educación de la ciudadanía, que es tan importante, ¿no? Porque tenemos muchas lagunas ahí, pero fundamentalmente uno de los temas que más ahora les preocupa es el tema del acoso. Y yo, que tengo la suerte de, porque me habéis elegido para estar con Yolanda y con otras muchas más en la comisión, esta asesora para la comisión ejecutiva, quiero hablaros de ese tema porque creo que de eso tendríamos que hacer una reflexión colectiva sobre cómo vamos a abordar esos temas del acoso. Porque lo que no podemos hacer es juicios morales inquisitoriales en nuestra organización. Eso tiene un riesgo fuerte, porque al final, lo comentaba anoche con Altamira, al final estos temas son muy delicados y imaginaos que somos muy rígidas en ese tema y nos quedamos muy contentas con lo que hemos hecho, pero nos estamos buscando a muchos hombres enfrente y nos interesa con ellos trabajar sobre eso para ver cómo lo hacemos, porque si toda la civilización, cuando todos los códigos penales han trabajado con la presunción de inocencia, nosotros también tenemos que trabajar con la presunción de inocencia, a pesar de que ese tema sea para nosotros tan hondo y tan difícil. ¿Cómo lo abordamos? Pues ese es uno de los temas. Ahora sé que hay problemas en varias agrupaciones, pues merece que hagamos una reflexión para ver cómo lo hacemos, porque de cómo nosotros lo hagamos seremos pantalla. Es que es igual, cuando hicimos lo de la cuota sabíamos que eso era una arquitectura para los otros partidos y así fue, porque empezamos nosotros y después siguieron. Lo que hagamos con ese tema será también un modelo para la sociedad y nos interesa hacerlo bien para que podamos ser un modelo para la sociedad. Yo estoy convencida de que cuando hemos hablado de ganar espacios de libertad, podemos llegar en pequeños municipios, espacios libres de acoso. Es como tú dices, sí, pues mira, vamos a luchar por el planeta, vamos a luchar por todas esas cosas, por el cambio climático, por todas esas cosas que sí, incluimos también libres de acoso. Libres de acoso. Eso sería ganar un pequeño espacio de libertad, pero para ese pequeño espacio de libertad necesitamos la complicidad de los hombres. Así que tenemos que hacerlo bien. Por eso creo que tendríamos que hacer una especie de debate y reflexionar sobre eso. Gracias. Hemos agotado y sobrepasado el tiempo que teníamos disponible. Creo que han quedado muchas cosas que nos van a estar rondando en la cabeza durante mucho tiempo y también muchas cosas de las que hemos aprendido, sobre todo nuestra genealogía como feministas socialistas. Y para concluir, recordando con emoción el éxito del Tren de la Libertad frente a la amenaza a nuestros derechos del ministro Gallardón, una movilización con la que el movimiento feminista consiguió parar el proyecto de reforma de la ley y precipitó su dimisión, desde el orgullo de contar entre nosotras a sus principales impulsoras, nos hacemos eco de una campaña que ha lanzado la plataforma feminista Juntes ante los ataques directos a los derechos sexuales y reproductivos que tanta lucha nos han costado a las feministas. Bajo el lema 2026 en mi cuerpo mando yo, por el derecho a decidir otra vez, nos piden que nos sumemos a su manifiesto que voy a leer. La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho reconocido tanto por nuestra legislación como por la legislación internacional
en materia de derechos humanos. No es un privilegio, sino la expresión más clara de la libertad, la igualdad y la dignidad de las mujeres. Es el resultado de décadas de lucha feminista con movilizaciones masivas que a día de hoy debe ser defendido por y para las nuevas generaciones, para evitar la pérdida o el retroceso. Estamos asistiendo al avance de las ideas reaccionarias de la extrema derecha en todos los continentes, que en sus primeras decisiones intentan siempre limitar las libertades de las mujeres, siendo el derecho a la IVE de los primeros en ser recortados allí donde gobiernan. En octubre del 2025, Vox presentó una proposición no de ley que pedía la derogación de la ley del aborto por considerarlo un derecho inhumano. Recientemente han presentado en diversos ayuntamientos del País Valenciano mociones demagógicas contra el aborto y en defensa de la vida, pero no engañan. Lo que buscan es negar a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, convirtiendo la maternidad en una imposición y no en una decisión libremente adoptada. La ultraderecha no defiende la vida, sino que pretende adueñarse de la voluntad de las mujeres. No apuesta por la coeducación ni por medidas preventivas relacionadas con la anticoncepción. No garantiza una educación afectiva y sexual que fomente la sexualidad responsable y segura. Se opone a que las leyes protejan los derechos de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado o con riesgo, de la misma manera que defienden los derechos de las mujeres que desean continuar con su embarazo. Las mujeres exigimos, como ciudadanas de pleno derecho, poder decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Nosotras parimos, nosotras cuidamos. Dar la vida en libertad es nuestro derecho y no permitiremos que nos sea arrebatado por la ideología ultra de Vox y del PP. Por todo ello, desde el movimiento feminista del País Valencià y la plataforma Juntes, lanzamos la campaña 2026 En mi cuerpo mando yo, que entre otras acciones incluye la recogida de firmas de particulares y adhesiones de asociaciones que se harán llegar al síndic de Greuges, así como a los ayuntamientos que aprueben la moción de Vox. Os pedimos la... Muchas gracias.